Somos Disruptivas, un espacio para contar nuestra historia desde la rebeldía. Hola, buenas tardes a todas, a todos los que nos escuchan por el 106.1 y en Violeta Facebook, es Anilú Zavala. Estamos iniciando hoy nuestro programa, nuestra primera emisión de Somos Disruptivas. Muy contentas, voy a introducir a Laila Sánchez Curi, que la tenemos de invitada el día de hoy. Es una invitada de lujo, es nuestra madrina de programa y pues en la conducción también vamos a tener a Adriana Robles, y pues iniciamos esta emisión con muchísima emoción. Estamos muy emocionadas, tenemos que confesar también que estamos muy nerviosas. Entonces, pues iniciamos el programa. Bienvenidas a las dos. Adri, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Pues yo estoy súper, 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 es así como un torbellino de emociones y polifonía así de voces internas ahí diciéndome lo gratificante que es compartir este espacio con mujeres pues tan, pues sí, tan paradigmáticas, tan importantes en la construcción de la historia de las mujeres contemporáneas, ¿no? Como la mismísima Laila Sánchez Curi, a quien estoy muy, muy honrada de conocer y de tener aquí en el programa, y por supuesto con mi socia de vida, amiga, colega y cómplice de tantos proyectos, que por supuesto eres tú, mi querida Anilú Zavala. Laila, muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotras en esta primera emisión del programa. No, pues muchísimas gracias por invitarme, Anilú, Adriana. Pues un gusto estar en este primer programa. Va a tener seguro mucho éxito porque, bueno, conozco a Anilú de hace mucho tiempo, conozco su entusiasmo, todas sus ideas locas que comparto y que, bueno, pues sé que este programa tiene un futuro de mucho éxito. Muchas gracias, Laila. Pues fíjense que esta idea de este programa de Somos Disruptivas, así les vamos a platicar muy rápido para que podamos entrar en materia, porque hoy vamos a hablar de disruptivas en el rock. Así decidimos que fuera nuestra primera emisión. Y pues bueno, la temática de nuestros programas va a ir básicamente sobre las rebeldías de las mujeres. Vamos a ir revisando estas conductas rebeldes que tienen las mujeres, estas mujeres que tienen conductas disruptivas, ¿no? Y que además pues tienen que convertirse en referentes para todas nosotras. Entonces, pues si no tienen, compañeras, otra cosa, ¿les parece que iniciemos con pues con esta charla sabrosa sobre estas mujeres disruptivas en el rock? Fíjense que primero, pues tuvimos un poco de disquisiciones en el tema de, pues, delimitar quiénes sí eran rockeras, quiénes no eran rockeras, cada una teníamos como nuestra época, ¿no? Además son referentes, siempre la música es un referente de vida, ¿no? Entonces, pues para mí, por ejemplo, no eran las mismas disruptivas de las que tenía referente Adriana, por ejemplo, y bueno, Laila sí, más o menos somos contemporáneas, ¿no? Y Laila además tiene muchísimo, muchísimo conocimiento sobre cultura pop, sobre música, y estoy segura que también, pues nos aportará muchísimo para esta emisión y para esta charla sabrosa. Entonces, pues el rock además es una manifestación popular y es un género de por sí disruptivo, ¿no es así, Laila? Así es, ahora que decías, ¿no? Mujeres rockeras, mujeres disruptivas, pues a veces va de la mano, es como casi hacer una analogía, ¿no? Entre unas y otras, porque el rock, que es un género musical, pero que se ha convertido en algo más que un género musical, yo digo que ya es un estilo de vida, es una cultura que se ha generado alrededor
de este concepto del rock que viene, bueno, del rock and roll, ¿no? Que es como en los Estados Unidos en los años 50 se llamó a este género que venía con una movida pues muy fuerte, ¿no? En el año de 1954, que es el año del nacimiento del rock and roll, y que es un periodista norteamericano el que pone el nombre, ¿no? Porque en el slang más o menos norteamericano, rock and roll, que quiere decir como enrédate y da la vuelta, ¿no? Algo así, pues es como el baile, ¿no? Pues tiene también ahí una acepción disruptiva justamente, porque imagínense, ¿no? De una época donde pues, se bailaban valses o se bailaban otro tipo de ritmos, llegar a este ritmo loco de dar vueltas, los vestidos con crinolina, que se levantan, dar marometas, ¿no? Pues eso era ya bastante atrevido y que las mujeres además pues empezaran a participar con esta postura de una libertad, ¿no? De una cuestión más libertaria para las mujeres, no nada más en el vestido, sino en ideas, en esta cultura que va desarrollando el rock y que bueno, ha tenido pues, ya varias vertientes y que de ahí ahorita vamos a platicar dónde han estado las mujeres, ¿no? Sí, a lo mejor, Adri, si nos puedes contar un poco cuál es el contexto histórico, en el que se dan, pues, este género de por sí disruptivo, ¿no? Para que podamos entrar ya después en materia con estas mujeres que también rompen moldes. Claro que sí, Ani. Pues bueno, como ya lo estaba comentando aquí nuestra querida Laila, sí, efectivamente, pues está ahí el contexto de los años 50, ajá, es un contexto de posguerra, es un contexto que pues además está eh, eh, configurando la antesala a lo que serían todos estos movimientos pues contraculturales de los años 60 y por supuesto contraculturales y de mucha crítica y rebeldía al sistema pues, ¿no? Económico, a este sistema capitalista, este sistema que también está promoviendo el tema de la violencia y la guerra, ¿no? Como parte de una generación, pues a la que le ha trastocado, por supuesto, todas las formas de vida. Y a mí lo que se me hizo interesante, y como buen defecto de las historiadoras, es que ya saben, uno investiga el origen y termina uno yendo al origen del origen del origen, ¿no? Entonces veía un poco esta influencia también que marca la música afroamericana, ¿no? Desde los años de la década de los 20, 30, y cómo, pues bueno, también es interesante saber que no, como tal, no hay este reconocimiento, ¿no? Volvemos una vez más, esta visibilización pues de todo lo que es el gospel, ¿no? El jazz, el blues, o sea, es decir, como parte de esta memoria colectiva, musical, ¿no? Del origen del rock, pues tampoco, no está tan presente, ¿no? Si es que uno no, bueno, no es súper especialista y está ahí, bueno, siendo melómano o melómana y buscando e indagando, pues sí nos damos cuenta también de estas voces bueno, y de la influencia, pues, de la presencia afroamericana en la configuración, ¿no? Importante sobre el ritmo, los instrumentos que están ahí involucrándose en lo que después era, ¿no? El rock and roll, pues, y que también interesante, pues, que no está marcando como tal un estilo, ¿no? Unívoco, sino que todo el tiempo se está transformando y que en todo momento pues está, digamos, recibiendo influencias, ¿no? Que si ya con el punk, que si no con, ¿no? El psicodélico ya en los años 70 y bueno, hasta el country también, la música country que también llega a tener estas influencias dentro del género musical y que pues bueno, irá de alguna manera pues dando esta policromía, ¿no? A este género y enriqueciéndolo constantemente, ¿no? Y por supuesto estas mujeres, especialmente bueno, me gustaría mencionar a una, ¿no? Esta Rosetta Tarper, ¿no? Considerada como una de las, ¿no? Mujeres guitarristas más importantes de la época y que finalmente pues ha sido, bueno, pues no es tan conocida, ¿no? No ha sido tan visibilizada, ¿no? Pues en la cultura como tal del rock, como antecedente, ¿no? Un antecedente, una voz femenina, pero también una gran compositora y pues bueno, una guitarrista extraordinaria. ¿Ustedes qué? Y porque
Oye, pues es que acá en el rock nos encontramos este fenómeno que ya nos hemos encontrado en muchos otros ámbitos, hay que decirlo, ¿no? De pues la historia de excepción, ¿no? Estas mujeres además que abren brecha, pero pues que no son visibilizadas o que no son valoradas. Entonces, siempre tenemos como una idea de cuáles son estas rockeras, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo primero que pensé siempre es pues la maravillosa, obviamente, Janis Joplin, pero antes de Janis, pues hay muchas otras mujeres que realmente abrieron brecha, ¿no? Y que mostraron sus desobediencias absolutas frente al sistema, ¿no? En este contexto del que nos platicas, ¿no es así, Laila? Así es, ¿no? Y ahorita que nombra a Rosetta Tarpe, pues ella, el propio Chubby Checker, ¿no? Que se considera uno de los padres del rock and roll, le aprendió a ella, o han dicho que él le aprendió bastante a ella, ¿no? Pues esta manera, y efectivamente retomar, ¿no? Esa genealogía de donde viene el ritmo, el soul, el rhythm and blues, ¿no? El blues, el jazz, ¿no? Todos estos géneros musicales, como bien dices, de los afroamericanos, ¿no? Que en Estados Unidos pues van teniendo una presencia importante en una época difícil, ¿no? Estaba prohibido escuchar jazz, estaba prohibido escuchar toda la música de los negros y las negras, porque, bueno, pues era una etapa de no reconocimiento de sus derechos, una lucha ahí también importante por los derechos civiles y que, bueno, pues todo ese contexto mezclado, además, como decías, con el folk norteamericano, el folk de los blancos, ¿no? Sobre todo, pues, de ciertas regiones norteamericanas, pues va a dar nacimiento a este nuevo ritmo. Y que, bueno, ahí rescatar estas presencias, no nada más Rosetta, pienso en Big Mama Thornton, también es otra de estas mujeres pioneras que pues se han invisibilizado. Bien dices, Anilu, como que pareciera que desde Janis ahí se va a contar la historia de las mujeres en el rock, hablando de los Estados Unidos, pero pues no nada más allá, ¿no? Está en Inglaterra también, van surgiendo muchas mujeres y en muchos lugares, incluso aquí en México, ¿no? La llegada del rock and roll también fue en los años 50 y no como parte de un movimiento juvenil como a veces se ha pensado que el rock y los jóvenes van de la mano. No, el rock and roll en México no llegó como un movimiento juvenil o parte del movimiento juvenil. Eso fue después, gracias a la industria, pero fue, ¿no? Una mujer que se llamó Gloria Ríos, que era una vedette México-norteamericana, ¿no? Esposa de Resortes, el actor, ¿no? Adalberto Martínez Resortes, y que ella es la que trae a México pues este ritmo y lo empieza a cantar en sus espectáculos de cabaret, así que pues llega de otra manera diferente a como también creo que se ha romantizado mucho este asunto del movimiento del rock, rebeldía total, ¿no? Eh, los diferentes contextos fueron eh, pues dándole la pauta. En México llegó de otra manera, en Estados Unidos pues sí, ¿no? Tiene como un poco más esta característica de lucha rebelde que va a llegar al cine, que va a llegar no solo a la música, sino pues a muchos aspectos. Hay un movimiento contracultural fuerte en los Estados Unidos. Aquí habría que recordar, por ejemplo, a los beatniks, ¿no? En los 50 eran blancos que escuchaban jazz cuando estaba prohibido y que, bueno, eran abiertamente homosexuales. También en ese movimiento hubo mujeres que después habría que rescatar en este programa, ¿no? Estas escritoras beatniks que también están como borradas un poco de la historia y que, bueno, pues ahí hay trabajos. Entonces, bueno, pues irlas recuperando, ir viendo que hay una genealogía y que es importante también decir que muchas de estas pioneras pues son mujeres negras, ¿no? Eso es bien interesante y que después serán mujeres como Janis, como otras que incluso retoman, siento yo, una manera de cantar, un estilo justamente, ¿no? Muy al estilo del blues, ¿no? Del soul, esos lamentos de los cantos de los negros en los sembraríos del algodón, pues como
como llorando, como, ¿no? Pues no sé, mostrando su inconformidad y esa tristeza que les daba pues vivir en las condiciones de esclavitud, ¿no? Como se tenían. Entonces, bueno, pues estos orígenes. Y ya después, pues serán los años 60, 70 que le den un boom, ¿no? Justamente, por eso mucha gente también como que no ubica el rock, o no sé ustedes, pero hay mucha gente joven como que no ubica el rock en los 50, lo ubica siempre los 60, porque los 60 fueron años de rebeldía, los movimientos estudiantiles, levantamientos, los jóvenes tomados en cuenta, ¿no? Pero no, pues los orígenes son los 50. Sí, pues fíjate que esto que dices, Laila, y que también nos estaba platicando Adriana, a mí me sorprendió muchísimo encontrar y rastrear, ¿no? Como que me obligó a rastrear justo estas genealogías que tanto nos hacen falta como referentes para poder tener una idea un poco más lineal y no en olas, como decimos en el feminismo, ¿no? Que de pronto tienes una ola y entonces baja esta ola y pareciera que la siguiente ola vuelve a empezar de cero y no vemos hacia atrás de nosotras las que ya abrieron brecha y las que vinieron, ¿no? Que ya hicieron disrupciones y todo. Entonces creo que esto es súper interesante, muy importante. Además que estos jóvenes quizá no se sentían como tan identificados a veces con esta corriente, digamos, del rock de los 50, pero creo que es importantísimo rescatarlas, hablar de ellas y hablar justo de estas disrupciones, ¿no? ¿Cuáles serían estas conductas que tienen estas mujeres? Yo romantizando un poco, porque a veces soy medio tendiente a romantizar, a veces y a veces no tanto, pero como romantizando un poco, yo me imagino estas mujeres rebeldes, ¿no? Estas mujeres que de pronto, a veces, muchas veces tenemos malestares, tenemos incomodidades por el sistema y que de pronto encuentran estas coyunturas para irse como metiendo, ¿no? En el sistema y tratando de romper esquemas, ¿no? Y manifestando estas rebeldías. Así es como yo me imagino a estas mujeres, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, chicas? Pues sería, bueno, yo y retomaría el tema del género. O sea, el género per se es un género completamente disruptivo, ¿no? O sea, es decir, creo que es un terreno en donde se da esa permisibilidad, ¿no? A la entrada, ¿no? Como de más disruptividades, ¿no? Y por supuesto, la presencia de las mujeres, ¿no? Dentro de la configuración, ¿no? Del género musical y sus diferentes vertientes, pues es algo que va a marcar, pues que va a marcar en sí modelos incluso femeninos. Creo que digo, figuras como ¿no? La misma Janis Joplin, ¿no? El hecho de que tengamos a ella como referente inmediato, ¿no? Sí, es decir, no quiere decir que no, como ya lo mencionamos, que haya habido otras, pero es decir, en esta memoria colectiva, ¿no? En el que está configurado la presencia de mujeres, pues Janis es como una figura simbólica muy poderosa, en realidad, ¿no? E internacional. Entonces, que yo creo que también lo que está, o sea, que no solamente encarna un momento histórico y no solamente está encarnando una transgresión en este ideal de mujer, ¿no? Sino que está conjuntando en sí muchísimas más disrupciones, es decir, dentro del modelo femenino, no solamente es la forma de lo que significa ser mujer, ¿no? De lo que se valora en el ser mujer de la época, sino que también está, manifestando rebeldía en contra de la religión, está manifestando, ¿no? Rebeldía en contra de una época en sí misma y está, por supuesto, marcando, o sea, como abriendo la posibilidad, o sea, abriendo posibilidades en el camino de ser y expresar ese ser mujer, ¿no? Y yo creo que su voz, incluso su misma voz también es una disruptividad por completo, ¿no? Lo que canta, cómo lo expresa, cómo te conecta, ¿no? Esta energía de dolor también, pero desde una disruptividad que finalmente digo, bueno, esto es algo ya muy personal, o sea, terminas incluso gozándolo, ¿no? El poder conectarte con esta energía pues sí, de dolor, ¿no? Que está hablando y evocando, pues también una forma en la que ha dolido ser mujer, ¿no? Y que ella finalmente también lo está ahí expresando, digo, y ella sería como un ejemplo
de muchas otras que seguramente aquí vamos a ir tocando. No, no, ¿tú qué opinas, Laila? Sí, bueno, pues Janis es el ícono por excelencia, pero bueno, justo, ¿no? Al lado de ella hay otras y muy importantes y que lo que comparten tal vez en este concepto de ser disruptivas justamente es, creo que no solo el canto o estar en el rock, sino una vida, ¿no? Donde ellas se atreven a hacer pues cosas diferentes, se atreven a ser diferentes, no les importa ser criticadas, porque bueno, de por sí estar en estos ambientes del espectáculo es como ponerse al tiro al blanco, ¿verdad? Y ser visibles. Bueno, estas mujeres que salen y que dejan el espacio privado para irse a cantar, para aprender a tocar un instrumento, para estar en esos ambientes. Además, algo que tiene como muy interesante en algún momento todo este movimiento es que también está ligado a los movimientos políticos y sociales, ¿no? Es decir, el rock como transgresor va de la mano con estos movimientos, ¿no? Con los movimientos estudiantiles, con los movimientos de los derechos civiles, con pues muchos movimientos sociales, siempre ha estado ahí porque sus letras justamente, el discurso y la postura, incluso estética, es de romper, de hacer, de mostrar pues esa ese no estar de acuerdo, ¿no? Con lo que esté sucediendo, romper la norma, pero no nada más, como decía por ahí en la canción, yo no soy un rebelde sin causa, o sea, sí hay una rebeldía con causa que está en causa, ahí está Joan Baez, ¿no? Que es otra referente importantísima que no se nos debe olvidar, que es también de aquella época, está la propia Grace Slick, ¿no? Con Jefferson Airplane. Entonces, bueno, pues hay como muchas que en ese momento están surgiendo. Aquí quisiera hacer como esta observación, ¿no? Ahorita estamos hablando de las norteamericanas, de, ¿no? A aquel lugar, porque bueno, pues de allá es de donde nos viene la influencia y que las que estoy nombrando ahorita, pues son mujeres blancas, ¿no? Aunque hablábamos que hay un origen de muchas mujeres negras, que son las que inician y que están también en ese movimiento, en algún momento hasta la propia Franklin, ¿no? Bessie Smith, o sea, porque aquí en el rock también ya como concepto, pues tenemos que marcar todos estos géneros, ¿no? Como el blues, el jazz, todas estas mujeres que están en esas otras líneas o géneros, o subgéneros del rock se podrían entender, pues forman parte. ¿Y por qué estas blancas? Bueno, pues porque efectivamente, ¿no? El movimiento de derechos civiles a favor de los derechos de las personas negras, pues se tarda mucho para que ellos puedan ser considerados dentro de la radio, dentro de los medios, salir en la televisión. Entonces, como que el sistema va también de alguna manera adoptando y adaptando a este nuevo movimiento, pues para poder presentarlo, ¿no? Porque así es como desafortunadamente funciona y que pues son por eso las que más se conocen o que han tenido como más proyección. Eso no les quita para nada su valor disruptivo, justamente, de generar ruptura, ¿no? De generar incluso puentes entre unos y otros, porque bueno, pues tenemos ahí, por ejemplo, los festivales también, ¿no? Importantes como Woodstock, pues donde ahí se presentaron algunas y otros que van surgiendo después de ese maravilloso festival, Festival de Monterrey después, ¿no? Y que después pues ya se han vuelto como los íconos y que se han pues hecho unas réplicas en otros lugares y en otros espacios, ¿no? Así que también pensar y tomar en cuenta eso, ¿no? Sí, y también pensar que justamente, por ejemplo, hablando de los festivales, ¿no? Estas mujeres pareciera que tuvieran que haber como gritado el doble que los varones, ¿no? Es decir, tienen, aparte del carácter disruptivo ya de estos movimientos contraculturales, de estos movimientos a favor de los derechos, etcétera, ¿no? Todo lo que
lo que canta el rock, ¿no? Como contracultura, pues estas mujeres tuvieron que hacer un doble y quizá triple esfuerzo, ¿no? Con un costo enorme para poder estar ahí y figurar en estos escenarios, ¿no? Entonces es muy interesante verlas, si tienen oportunidad, la audiencia de darse una vuelta por ver estos videos de estas mujeres, cómo ocupan el escenario de una manera tan transgresora, tan rebelde, ¿no? Pienso en Joan Jett, que es una de mis favoritas, ¿no? Que además ya es un rock mucho más masivo, ¿no? No sé ustedes qué opinan, pero yo creo que es un rock ya mucho más masivo, ¿no? Y que sí, efectivamente, ellas componen además su música y son líderes en muchos sentidos de sus bandas, por ejemplo, y es muy interesante cómo van adoptando estas formas y van teniendo que además ir como, no sé cómo decirlo, como acomodándose al mismo sistema para poder seguir teniendo estas rebeldías, ¿no? Y pues ser completamente propositivas muchas veces. Las letras creo que también es algo que en lo que no reparamos, creemos de pronto que las mujeres escribimos, hacemos canciones nada más de amor y no, hay muchos contenidos, quizá en ese sentido, ay, me van a abuchear muchas, pero quizá en el sentido de las letras como tal, quizá ya ni sea la menos disruptiva, la menos propositiva, pero hay muchas otras, también me van a abuchear, pero por ejemplo yo estuve como revisando a Tina Turner, por ejemplo, a mí Tina Turner me encanta como toda su figura y todo, y viendo sus letras, me parece también que son letras como muy potentes, ¿no? Muy interesante cómo se planta ella y cuestionan el sistema. Si vemos, por ejemplo, las entrevistas de Janis Joplin en medios, ya mucho más masivos, cuando ella ya era famosa, es una transgresora y una rebelde, pareciera que trae ahí la rebeldía, la flor de piel y la transgresión. ¿No, Adri? ¿Cómo ves tú? Sí, efectivamente. Sí, se queda. Además bueno, a mí lo que me conecta con esta forma de vida, porque finalmente, como lo dijo Laila al inicio, y en algún momento recuerdo una entrevista que incluso le hacían a Cecilia Toussaint en su momento, ¿no? Donde decía, pues es que yo no me he visto de rockera, o sea, ¿no? El ser rockera para mí es una forma de ser, ¿no? No de pronto digo, soy Cecilia y de pronto para un escenario y de pronto soy rockera ahora, ¿no? ¿no? O sea, es una forma, es un estilo de vida, y es una forma incluso como de leer, ¿no? De leer y ser, ¿no? Y estar en el mundo, ¿no? Y entonces en este sentido, pues a mí lo que me conecta de muchas de estas mujeres es justamente, o sea, el tema de la rebeldía, ¿no? O sea, es escuchar, bueno, ahorita ponías el ejemplo de Janis, pero me pongo a pensar incluso en los mismos, o sea, en cómo habla su cuerpo, ¿saben? O sea, en cómo se mueven, o sea, cómo se mueven en el escenario y cómo en todo momento están tratando justamente de mimetizar, ¿no? Y de transformar ese ser mujer, ¿no? Y mimetizar en un símbolo, finalmente, que no tiene que ver, digo, esto va a depender, ¿no? Cuando es el mainstream y obviamente hacia cómo se dirige o cómo está también la parte de los medios, ¿no? Mediatizando justamente, ¿no? Y cooptando o captando estos símbolos, ¿no? Para venta, porque también esto es parte de la cultura musical, ¿no? Pero en sí mismas, ellas en su esencia, en realidad es como conectar con esa rebeldía que es una rebeldía auténtica, ¿no? Es una rebeldía que por supuesto está revistiendo una historia de vida de cada una de estas mujeres en contextos culturales, en retos familiares muy específicos, ¿no? En formas de amar, de sentir, de componer y de incursionar incluso en el ámbito musical, ¿no? O sea, podemos leer un poco la vida de Grace Slick, que a mí, por ejemplo, me fascina, ¿no? En, pues en este ropaje que ella hace, ¿no? Como de toda esta onda psicodélica, ¿no? Y escuchar sus letras, ¿no?
y decir, órale, ¿no? Y ella misma, ¿no? Como dentro de esta forma de ser blanca, de un contexto específico, etcétera, también está rompiendo, ¿no? Y vemos a Tina y es un juego cultural, un contexto familiar, retos también de ser mujer en un contexto completamente diferente, pero que también está rompiendo, ¿no? Y si nos pusiéramos obviamente a hablar de cómo tiene esta incidencia y particularidades y se vuelve unicidad, ¿no? En el caso específicamente de las exponentes de mexicanas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya, ni que hablar de las latinoamericanas, ¿no? Ya decíamos a Nilu que esto sería como para otro, para varias emisiones del programa, pero en sí mismo, bueno, lo que yo quería mencionar es esta forma en cómo se apropian de la música, en cómo viven el ser rockeras y cómo esto está afectando incluso el lenguaje de la cuerpa, el lenguaje de ser, de relacionarse, ¿no? De jugar incluso con las letras, de llenarlas de símbolos, de hacer metáforas, ¿no? Me pongo a pensar ahorita en esta del White Rabbit de Gracie Slick, o me pongo a pensar en Patti Smith, ¿no? En Redondo Beach, ¿no? Cuando está hablando, que toda la gente dice, no, pues es una letra que evoca, ¿no? El tema de la homosexualidad femenina y no sé, o sea, cuando en realidad ella lo que está hablando es un conflicto muy fuerte que tiene con la hermana y que, bueno, al final de mucho tiempo ¿no? Como que lo cuenta, pero es decir, está llena de metáforas, está llena de metáforas, de analogías, de símbolos y pues sí, por supuesto, no están hablando, no quiere decir que no haya quienes no evoquen el tema del amor, ¿no? O el amor romántico en esta crítica que podemos hoy en día desde nuestra posición, ¿no? Específicamente podemos hacer, también lo enuncian, no todas, pero sí es cierto que muchas de ellas en el tema de las letras, de la composición, ¿no? Incluso de los arreglos musicales, están interviniendo. O sea, están ahí puestas no solamente en la figura de la mujer rockera, sino en la creadora y la configuradora, ¿no? De este género musical que finalmente pues es único en cada una de ellas. ¿Qué opinan, chicas? A ver. Bueno, yo ahí anotaría tres cosas, ¿no? Porque aquí ya ahí se mezclaron como varios temas. Uno, un poco como retomando lo que decía Nilu hace rato, sí, tenían que gritar doble o hasta triple, porque como en muchos espacios las mujeres tenemos que levantar la voz porque hacemos dobles o triples jornadas o porque nos ha costado más que nos volteen a ver, que nos hagan caso, que nos reconozcan como seres pensantes, ¿no? Y a las rockeras pues también les pasaba lo mismo, entonces retomar primero eso, no fue fácil, ¿no? No porque eran unas grandes estrellas o se vuelven íconos, sus vidas fueron fáciles, fueron discriminadas, fueron, ¿no? Maltratadas, incluso por sus compañeros de la escena, por promotores, por pues cosas que siguen pasando desafortunadamente, cada vez menos, ¿no? Porque bueno, ya ahora hay como más conciencia y más organización de las mujeres en la industria de la música en general. Y bueno, pues eso, ¿no? No perderlo. Cuando vas conociendo las biografías de cada una, por ejemplo, decías Tina Turner, ¿no? Bueno, Tina Turner, todo el mundo sabe que vivió una violencia terrible con su ex marido y que, ¿no? Cuando tenían pues este matrimonio y que ella pues finalmente lo deja porque hasta la golpeaba, bueno, son testimonios que ella misma ha dado, ¿no? Y que bueno, pues reconstruirse pues es una figura maravillosa, porque además es una señora de qué, de 70 y tantos años, y con un cuerpo escultural, ¿no? O sea, nos rompe todos los esquemas de lo que debe ser una mujer madura o ya de tercera edad, ¿no? Cuando tiene un cuerpo pues casi como de quinceañera, qué bárbara, ¿no? Entonces, bueno, pues nos rompen también, nos rompen esos esquemas, o pienso en Cher, ¿no? Que también en los 70 fue pues una bomba, ¿no? Entonces, bueno, es eso por un lado. Por otro, creo que hay que dividir, o por lo menos yo lo he hecho en mis análisis, hay que dividir a las mujeres creadoras y a las creaciones. Aunque estés en el mundo del rock, no todas son disruptivas de la misma manera, ¿no? Porque justamente la industria musical pues ha creado pues unos parámetros, ¿no? Y entonces pues te va imponiendo pues ciertos estilos, ciertas formas, incluso la manera de acuerparse es diferente cuando ellas escriben sus canciones, cuando ellas componen la música, cuando ellas preparan todo el espectáculo, a
ser dirigidas y decir, no, pues ahora tú te vistes así, te subes así, te pones acá y vas a cantar tales canciones, ¿no? No es lo mismo cantar las composiciones de otras personas, incluso si nosotros analizamos las letras, hubo muchas mujeres al principio, 50, 60, que cantaban letras compuestas por hombres y canciones de amor que eran dirigidas a otras mujeres, ¿no? Y la cantaban las mujeres. Entonces, bueno, pues ese tipo de cuestiones, irlas como revisando, analizando, claro, eso necesita como más tiempo y sentarse y escuchar, pero bueno, haces la referencia de Joan Jett, ¿no? Con las Runaways, que pues ellas sí son, ¿no? Aguerridas. No hemos hablado del movimiento feminista y aunque muchas todavía en ese momento a lo mejor no se reivindicaban feministas, tal vez Patti Smith, ¿no? Y alguna que otra, Joan Baez, pero pues no se reivindicaban, sin embargo, pues estaban viviendo un momento importante e interesante donde el movimiento feminista ya había hecho irrupción, ya había estallado y pues ellas veían esa oportunidad de sentirse parte y luchar por ese derecho a cantar, ¿no? O sea, Joan Jett para mí también es una de mis máximas divas porque ella agarró su guitarra y como dice su canción, amo el rock and roll, quiero vivir del rock and roll, soy rock and roll, y lo mostró y le luchó, ¿verdad? Primero con su grupo, el grupo pues no fluyó y ella dijo pues yo sigo, y siguió su carrera y también de las Runaways ahí está Lita Ford, ¿no? Es decir, van surgiendo todas estas expresiones y estas posturas acuerpándose y mostrando pues que pueden ser muy buenas, tan buenas, ¿no? Que Joan Jett pues es una de las pocas mujeres que está en el Salón de la Fama del Rock and Roll Mundial y que está considerada dentro de los 10 mejores guitarristas del mundo. Y bueno, lo digo en masculino porque creo que es la única mujer que está en esa lista, ¿no? Entonces, bueno, les ha costado mucho, es una lucha y que tenemos, pues como digo, dividir a las que tienen una conciencia de transgresión y las que, pues, han estado en la industria pero puestas de otra manera, que eso no demerita, y eso sí quiero decirlo, no demerita muchos de los trabajos, porque bueno, pues han querido seguir ese camino, hay otras que son más disruptivas, que han querido romper y que no han querido estar tan metidas en esta industria, ¿no? Que da parámetros, eso es la verdad. Sí, creo que Laila, justo esta diferencia, o bueno, esta división, digamos, que tú haces, pues la vemos también en los varones, ¿no? Y pues la vemos en muchas otras disciplinas. Y me parece por eso como muy interesante y fundamental, pues analizar, aunque sea superficialmente, cuáles son como justamente estas rebeldías, estas disrupciones, ¿no? Y los costos también que tienen para estas mujeres, ¿no? Como lo que decía Adriana, me parece también muy interesante, es cómo usan, en el sentido más respetuoso, digamos, ¿no? Cómo usan su cuerpo, ¿no? Para manifestar pues justo esta necesidad de disrumper, de ser disruptivas, de romper moldes, de gritar, de que sean escuchadas, ¿no? Y vemos otras que efectivamente son construidas como ya un producto, digamos, para un consumo de este rock que se viene dando y que a lo mejor lo vemos además ya más cercano a los 90, por ejemplo, que vemos muchas que ya se asumen como rockeras, que cargan una bandera de rockeras, pero que no tienen quizá esta fuerza de la rebeldía y la disrupción que sí tienen sus antecesoras, ¿no? Y creo que, bueno, acá también platicamos ya sobre el rock mexicano, ¿no? Cómo se da, pues bueno, para mí el referente, porque además generacionalmente, históricamente, pues personalmente, pues a mí ver por primera vez a Cecilia Toussaint en un concierto en Ciudad Universitaria, a mí me marcó, ¿no? Porque además pues yo era fresa y yo oía Timbiriche, tengo que confesarlo, ya lo dije aquí imagínense, en radio
Violeta públicamente. Entonces, de pronto, ver a Cecilia Toussaint, escuchar a Cecilia Toussaint, que además escuchábamos pues de una manera casi como secreta, ¿no? Pues, circulaban de pronto sus grabaciones, como muchas otras de algunos grupos que estaban surgiendo, y ahí esta figura de Cecilia me parece que sigue siendo además súper disruptiva. Yo la vi el año pasado en el Festival Tiempo de Mujeres y me pareció impresionante volverla a ver, ¿no? Y que tú la ves cómo manifiesta esta rebeldía, esta vibración de la música, ¿no? Y dices, claro, es rockera, y la sigues viendo y sigue siendo rockera, ¿no? Como que tiene esta alma rebelde de rockera. ¿Qué opinas, Laila? Ajá. Pues mira, yo creo que además, antes de saltarnos a Cecilia, porque ya son años 80, pues no deberíamos borrar a todas las antecesoras que estuvieron en la industria, ¿sí? ¿No? Como Julisa, como Angélica María, ¿no? Como Lena Moreno, como, bueno, una serie de cantantes mujeres que iniciaron en el rock, algunas en grupos y luego se hicieron baladistas, ¿no? Porque bueno, la industria las llevó para allá, pero que son importantes como antecesoras. Ahorita que decías, ¿no? Yo escuchaba tal cosa, bueno, yo era una niña y escuchaba en la radio, a todas estas cantantes en horas de rock and roll, ¿no? Que ponían horarios especiales para escuchar rock and roll. Y eran todas estas mujeres cantando, pues esas canciones, a veces más llevadas a la balada, a veces sí, ¿no? Más de muévanse todos, Viana y Valdés, ¿no? Todo esto, pero bueno, tenemos una genealogía muy interesante en México con todas estas mujeres. Ya hablábamos desde Gloria Ríos, ¿no? Las May Jets, que son pues uno de los primeros grupos, si no tal vez la primera agrupación de mujeres que existió en el rock and roll para México y el mundo, ¿no? Ahí, quien quiera conocer más, pues esta historia, hago el paréntesis, tiene que leer a Tere Estrada y su libro de Sirenas al Ataque, porque ella pues hace toda esta historia, esta recopilación, y que, bueno, pues ahí nos va recordando la existencia de muchas y regresamos, ¿no? En el rock mexicano pues está esta industria reconocida de estas chicas a gogo que salen en la tele, que graban para casas disqueras, pues reconocidas con la televisión, con la radio, empresarial que las lanza, pero también hay otra corriente, ¿no? Hay otro mercado donde las mujeres están, y por ejemplo pienso las setenteras de Avándaro, ¿no? Que no fueron muchas, pero está Marisela Durazo, que fue una de las mujeres que cantó en Avándaro, ¿no? Y bueno, pues ya esa nos hace llegar más hacia Cecilia. Hay otra mujer que no se nombra mucho en el rock mexicano, pero una vez platicando con mi amigo Javier Hernández Chelico, a quien mando un saludo, me hizo la referencia y dije, sí es cierto, Emilia Almazán. Emilia Almazán es una mujer que no se habla mucho ya en la historia del rock mexicano, pero ella es una pues figura muy importante que deberíamos reconocer y que todavía por ahí anda, a lo mejor si rastreáramos y se pudiera invitar para que ella hable de esa experiencia, porque es una pues pionera también, ¿no? Ella la ubico muy bien porque grabó un disco con Jaime López y con Roberto González, ícono, para mí uno de los mejores discos del rock hecho en México que se ha hecho, y ahí está ella, ¿no? Y ella también es una cantautora. Entonces, y bueno, Mayita Campos, ¿no? Que es otra de las que cantó en Avándaro. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una genealogía también importante que después pues reconoceremos y tomaremos con Cecilia Toussaint, con Rita Guerrero de Santa Sabina. Creo que ellas dos, pues como dos pilares muy importantes para una nueva generación, para abrir a guitarrazos, literalmente, ¿no? Esa escena, y pues sí, ya con una postura más de, pues yo quiero ser rockera, yo quiero cantar, a mí no me manden a la cocina, ¿no? Y ellas pues me dan pauta para decir, hace rato que hablaba del movimiento feminista, no debemos dejar de nombrar al movimiento Riot Girl, ¿no?
en Estados Unidos en los años 90. Ahí sí, ya con una conciencia súper feminista, Kathleen Hanna de Bikini Kill, organizando, ¿no? A estas mujeres en el punk, ¿no? Porque el punk, aunque parece, ay, ¿no? El anarquismo y la igualdad, etcétera, pues no, también ella va a abrir ahí un telón y decir, aquí son puros machines y puros hombres y hay que hablar en las letras de la violación, del incesto, de la falta de oportunidades para las mujeres, de que no me consideras buena intérprete musical, que solamente quieres ver mi cuerpo y soy más que un cuerpo. Entonces, todos esos temas, ¿no? Empiezan a emerger a través de este movimiento musical, pero sí, ahí sí ya con una conciencia feminista, desde una postura feminista, ¿no? Donde están una gran cantidad de bandas, son muchísimas, ¿no? Yo nada más voy a acordarme ahorita de Bikini Kill, de Le Tigre, ¿no? De Babes in Toyland, bueno, son una cantidad de grupos que desde Olympia, Washington, donde empieza todo este movimiento, pues se esparce para todo el mundo, ¿no? Ellas hacen un festival, hablando de los festivales, porque en los festivales también, ¿no? Muchos hombres, pocas mujeres, seguimos viendo que hasta se tiene que pelear por cuotas, ¿no? Porque no las voltean a ver a las mujeres, y que, bueno, pues ellas en este movimiento dicen, vamos a hacer un Lady Fest, donde las mujeres que vayan de audiencia tienen que estar hasta adelante, los hombres que quieran estar tienen que estar atrás, aunque les enoje, ¿no? Y bueno, pues tratar de que todas nuestras bandas sean de puras mujeres y hablar de estas cosas que nos interesan, que nos pasan, que son la vida cotidiana, y es todo un movimiento, porque no solo es la música, ¿no? Son los fanzines, son pues otras artes, por ejemplo, la propia Kathleen que estudiaba, ¿no? En la escuela de artes, pues se dedica también a otras cosas. Sé que ahora ella vive en Nueva York y que ha expuesto parte de su obra, ¿no? Pinta, hace diseño, hace varias cosas, no solamente la música. Entonces, bueno, pues rescatar todo eso y que pareciera que nos desconectamos, pero no, vamos en un ping pong porque bueno, son como esos movimientos, ¿no? Que van teniendo las mujeres en la escena, que aquí en México Cecilia, Rita, ¿no? Pues son como las representantes que van rompiendo y que van mostrando, a mí me vas a respetar como músico, como intérprete, con mis letras, que no hablan precisamente todo el tiempo de ay qué linda soy y quiéreme, ¿no? Sino que hablan también de problemas sociales, hablan de problemas existenciales de las mujeres, musicalizan poemas, están metidas en otro, pues en otra ruta del rock, diría yo, ¿no? En una ruta alternativa de alguna manera, y que bueno, eso da pauta pues para abrir. Están también aquí en México, me acuerdo mucho de un grupo que se llamaba Flor de Metal, ¿no? Las llegué a ver ahí en CU, y bueno, pues conocer también a las primeras punks mexicanas también en los 80s, que eran aguerridas, que eran allá de Santa Fe, de la San Felipe, ¿no? Y que, bueno, pues son mujeres y son grupos que no tuvieron la proyección a través de medios de comunicación, que o ibas a los hoyos funky o ibas a los espacios donde tocaban, era la única manera de conocerlas, ¿no? Por ahí hay un nombre importante que es la famosa Zappa Punk, ¿no? Que, que, que bueno, pues son de las primeras, ¿no? De las primeras mujeres en el punk. Todavía algunas andan por ahí rolando, ¿no? Ya grandes, pero siguen siendo bien ponquetas, ¿no? Y siguen siendo disruptivas porque, como decíamos, esto no es nada más una postura porque canto ciertas cosas, sino porque es una forma de vida, es una forma de acuerparse en este mundo para ser respetada y para abrirle el espacio a otras que vienen detrás, ¿no? Ahora creo que para los grupos nuevos es un poquito más fácil que antes, ¿no? Porque pues no se les consideraba, no se veían, aunque existían, estaban así como guardaditas en un rincón y era difícil que las invitaran, ¿no? A participar. Ahora todo mundo quiere tener
el Día de la Mujer, hay que traer a puras mujeres que canten, y ahora que todas las mujeres se expresen, pero nada más ese día, ¿no? Ya después el resto del año se les olvida, y pues hay que seguir insistiendo que ahí están y que son muchísimas y que siguen, surge y surge y surge. Bueno, yo tengo una cantidad, ¿no? Una lista tan grande, nombrando, por ejemplo, a la propia Tere Estrada, que ya tiene tantos años en la escena, ¿no? Y que ha costado mucho posicionarse, y de las nuevas, pues voy a decir a muchas que son mis amigas, ¿no? Como Dementia Ciner de las Navajas, o mi queridísima Nidia Barajas, con Maquila 69, ahora tiene otro proyecto, se llama Rabia Folk, ¿no? Y bueno, pues muchísimas, muchas que no quiero nombrar porque son tantas que voy a dejar fuera a muchas, pero bueno, algunas de las nuevas, ¿no? Fíjate, pues hicimos, claro, ya sabíamos que nos iba a dar para muchísimo esta plática, ¿no? Y tenemos un montón de tarea de ir justamente, pues recuperando a estas mujeres que han sido de alguna manera invisibilizadas, ¿no? Y, pues, valorando estas genealogías, a estas antecesoras. Ya me quedé ahí como un poco con la pregunta me quedé con Julisa, con Angélica María, por ejemplo, que son como productos muy masivos. ¿Dónde estaría esta rebeldía, no? Entonces, bueno, se nos quedan ahí un montón de temas pendientes en la mesa, ¿no? Invitamos, ya tenemos que ir cerrando. Entonces, Oye, nada más nombrar, porque están preguntando aquí en la red, estoy viendo, sí, de Baby Batis, por supuesto, nuestra claro, Baby Batis, maravillosa. Ela maravilloso. Laboriel también por ahí, que le mando un beso a Ela Laboriel, por ahí anda todavía circulando. O sea, estas hermanas de rockeros que también se Uh-huh. dedicaron al rock y que a veces las reconocen así, la hermana de, no, pues tienen también su propia presencia y siguen haciendo. Y vi por ahí hace poco que la Baby ya está grabando un nuevo disco y que pronto va a salir un nuevo disco de ella, ¿no? Wow. Entonces, bueno, pues ahí andan. Esto que dices, ¿no? Buscar la disruptividad en Julisa, en Angélica María, sí lo tuvieron, por supuesto, ¿no? Nada más que, bueno, ellas siguieron los parámetros que la industria del disco, esta industria más controlada, tuvo, pero claro que fueron, ¿no? Eran figuras totalmente diferentes para las mujeres mexicanas de su época, ¿no? Andar en la pandilla y fumar y tomar y salir de noche y cantar y usar sus vestidos a gogo, ¿no? La minifalda, pues claro que se convirtieron en unos referentes, pues con esa imagen de rebeldía para muchísimas mujeres en México, ¿no? Sí, que eso es lo que creo que podríamos como rescatar, ¿no? Y pues se nos queda muchísima tarea. Pues bueno, tenemos que irnos despidiendo. Entonces, Adri, Ay, pues yo me voy, pues aquí yo ya apunté mi tarea de Tere Estrada que nos dijo Laila. A ver, Sirenas al ataque, para que también quienes nos acompañan se pongan a leerlo, para cuando hagamos la segunda emisión de Roqueras, podamos estar al tanto con todo esto que nos comparte Laila. Y pues un montón de tarea, yo me voy un montón de tarea, y confesando que el día de hoy pues yo me voy a quedar escuchando también a Jessie Bulbo, que me encanta Jessie Bulbo. Y pues nada, aquí feliz de haber estado con ustedes. Laila, muchísimas gracias. Ani, gracias por todo, y pues Gracias a Laila, ustedes. tuvimos madrina de lujo para este primer programa. La siguiente semana vamos a hablar sobre Sor Juana y sus rebeldías y algunas otras mujeres disruptivas en la época novohispana, para poder también sumarnos a todas estas manifestaciones que vamos a ver alrededor del aniversario luctuoso de Sor Juana. Mira Y qué pues, bonito. bueno, Aprovecho y entonces le mando un besote grande a Leticia Servín, que tiene su disco, ¿no? Sobre Sor Juana. sobre Sor Juana. Pues bueno, agradecer muchísimo a Maru Chávez, que es nuestra coordinadora de la barra CIPAM de Violeta Radio, por abrirnos el espacio, por apoyarnos tantísimo. Estamos muy contentas. Tenemos a Cecilia, la queridísima Cecilia Figueroa,
que la verdad es que le tengo que agradecer profundamente todo su apoyo para la transmisión del streaming, todo su apoyo técnico y su apoyo amoroso y generoso para que podamos hacer nosotras este programa, y también a David Lascari en la transmisión del FM. Pues ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Creo que ya se nos vino el tiempo encima, creo. Escúchanos en Somos Disruptivas todos los martes a las 2 de la tarde en Violeta Radio por el 106.1 FM. Conducido por Anilú Zavala y Adriana Robles.